Muy bien, les voy a hacer la devolución entonces de cómo resolver el ejercicio que vimos en el primer parcial. Teníamos este circuito, un potenciómetro de 10K que puede estar en tres posiciones y un LDR que puede tener luz o sombra, un K si tiene luz y 20K si tiene sombra. Lo voy a mostrar en Livewire porque simplemente es más fácil de ver. Bien, primero y principal, la primera cosa que nos va a influir en el circuito es la LDR, ya que es lo que está más a la izquierda de todo. Acuérdense que los circuitos se interpretan siempre de izquierda a derecha. Entonces, la LDR puede ser que tenga luz o puede ser que tenga sombra. Eso forma un divisor resistivo con 22K y tenemos que calcular el voltaje en ese punto. Acá yo lo hice en Virome, que me parece que es más fácil para que lo lea. Bien. Entonces, voltaje de salida es voltaje de entrada, por resistencia de salida, es siempre la que está abajo, dividido R1, que es la que está arriba, y RS, la que está abajo. Si tenemos luz, la ecuación va a ser los 5 volt de la fuente por un K, que es lo que vale la LDR, dividido 22K más un K. Eso nos da 0,22 volt. Y lo dejamos ahí, ¿de acuerdo? En sombra, la LDR vale 20K. Entonces, en la ecuación es 20K arriba, 20K abajo. El voltaje de salida de ese divisor resistivo nos daría 2,38 volts. Y lo dejamos ahí, ¿de acuerdo? 0,22 en luz y 2,38 volts en sombra. Siempre razonen que cuando la resistencia de abajo es más grande, va a recibir mayor voltaje. Entonces es coherente que en luz tenga poco voltaje y en sombra tenga mucho voltaje. Si la LDR estuviera arriba y la resistencia fija abajo, obviamente sería al revés. Bien, ahora analizamos el TR1, el primer transistor, que está conectado a través de una resistencia con el divisor resistivo. Un transistor en emisor común, para que pueda empezar a conducir, tiene que tener entre su base y su emisor por lo menos 0,7 volt. Como es un circuito en serie, acá tiene que haber por lo menos 0,7 volt para que se pueda repartir entre la resistencia y el transistor. Con luz tenemos 0,22. Entonces, no alcanza, con 0,22 para empezar, no alcanza a tener más de los 0,7 que el transistor necesita, y el transistor 1 está en zona de corte. ¿Por qué? Porque voltaje entre base y emisor, que aunque le agreguemos 0 volt de acá, es menor que los 0,7 que necesita. ¿De acuerdo? Bien, si el transistor 1 está en corte, quiere decir que no deja pasar corriente. Esta es como si fuera una resistencia muy grande, y acá vamos a tener 5 volt. ¿De acuerdo? Vamos a tener 5 volt. ¿Qué pasa si TR1 está en zona de corte? Y acá hay 5 volt. En esta punta vamos a tener 5 volt, en esta punta vamos a tener 5 volt. El voltaje sobre el potenciómetro, aunque sea divisor resistivo, sea lo que sea, es prácticamente cero. Una resistencia de 10K y hagan de cuenta que el transistor tuviera 1 mega de resistencia, en realidad puede ser mucho más, acá es 0 volt. ¿De acuerdo? O sea, la corriente es prácticamente cero, el voltaje es prácticamente cero. Entonces, si el potenciómetro estuviera en A, entre emisor y base, ven que no hay 5 volt de acá, 5 volt de acá, la diferencia es de 0, el transistor 2 también está en zona de corte. Si el potenciómetro está en B,
y hacemos un divisor resistivo, 5 volt acá y 5 volt acá abajo, la diferencia es cero. O sea, mi voltaje de entrada en el potenciómetro es cero, por más divisor resistivo que hagamos, lo que nos va a dar es cero, y entonces sigue sin haber 0,7 volt de diferencia. Y si estuviera en C, y acá tenemos 5 volt y acá tenemos 5 volt, sigue sin haber los 0,7. O sea, conclusión, transistor 1 en zona de corte, el transistor 2 está siempre en zona de corte, sin importar la posición del potenciómetro. Incluso, supongamos que quisieran hacer las cuentas. Yo digo, bueno, voy a calcular la corriente de esta resistencia, ¿de acuerdo? Acá tengo 5 volt. Le resto 0,7. Si le resto 5 volt que hay acá abajo, ya me da prácticamente cero. Si me da negativo, ojo, que no puedo tener una corriente que vaya al revés del sentido de la circulación. Y suponiendo que yo diga, bueno, calculemos la corriente, ¿está bien? Tengo 100 en serie con por lo menos 1 mega, la corriente que va a dar es minúscula, pero recontra minúscula. ¿De acuerdo? Y vuelvo a insistir, no es 1 mega, es mucho más de 1 mega. Por lo tanto, transistor 1 en zona de corte, en cualquier posición del potenciómetro, el transistor 2 también está en zona de corte porque nunca llega a tener entre base y emisor más de 0,7 volts. Entonces, ¿se acuerdan que 2 posibilidades del LDR y 3 del potenciómetro nos dan 6 posibilidades? Ya hicimos 3. Con luz, este está siempre en corte y este está siempre en zona de corte. Entonces, ahora vamos a sombra, que sí es lo que es un poquito más complicado. ¿De acuerdo? En sombra, acá tenemos los 2,38. Entonces, este transistor ya puede empezar a conducir. No está en zona de corte, puede empezar a conducir. Tenemos que deducir si está conduciendo en un punto medio Q de la recta de trabajo o está saturado. Para eso tenemos que calcular la corriente de base, la corriente de colector máxima que el transistor va a tener en base a la resistencia de carga, y ahí deducir si está saturado o no llega a estar saturado. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con IC1, ¿está bien? La corriente de colector del transistor 1, máxima. Eso depende de la resistencia del potenciómetro, que es de 10K. Entonces, en el potenciómetro les van a caer 5 volt menos 0,2, está bien, que es lo que tiene un transistor saturado. Eso nos va a dar 4,8 dividido 10K, nos da 0,48 mA. Esa es la IC1 máxima, la máxima corriente que puede pasar por el colector del transistor 1. Bien, ahora por otro lado, calculamos la corriente de base. La corriente de base está determinada por la resistencia que está en base. Entonces, ley de Ohm. El voltaje que hay acá es el voltaje que está en este punto, que es 2,38. Como está en serie, restamos los 0,7 entre base y emisor. ¿De acuerdo? Y dividimos por 150K. Eso nos da 0,011 mA, o si lo quieren transformar, 11 microamperes. Esa es corriente de base. Un transistor que recibe corriente de base, la multiplico por la ganancia y me da la corriente que dejaría pasar por colector. 0,011 mA por 200, que dijimos que tiene el transistor, me da 2,24 mA. Teóricos, me dejaría pasar 2,24 mA. Pero la máxima es 0,48. ¿Está bien? Esta corriente 2,24 es más que la máxima, nunca puede pasar más que 0,48. Por lo tanto, el transistor 1 está en zona de saturación.
¿De acuerdo? Y ahí cerramos el transistor 1. Con luz está siempre en zona de corte y con sombra está siempre en saturación. Ahora lo que tenemos que hacer son justamente las cuentas para el segundo transistor. ¿Está bien? El transistor 1 está en saturación, o sea que acá hay 0,2 volt, ¿de acuerdo? Y prácticamente todo el voltaje que hay en el potenciómetro. Vamos a suponer que el potenciómetro esté en el punto A, que es arriba de todo. Tenemos el mismo caso de antes. Si acá tengo 5 volt y de este lado tengo 5 volt, la diferencia es 0 y entonces el transistor 2 no recibe los 0,7 mínimo que necesita y está en zona de corte. ¿De acuerdo? Con el potenciómetro en el punto A, el transistor 2 está en zona de corte porque no hay diferencia de voltaje. El transistor 2 nunca llega a tener los 0,7 mínimo para que comience a conducir. En el punto B se forma un divisor resistivo, hagan de cuenta que tuviéramos dos resistencias de 5K, una arriba y una abajo. ¿Está bien? Entonces, como fórmula de divisor resistivo, el voltaje de entrada es 5 volt menos 0,2, está bien, es 4,8, multiplico por 5 y divido por 10. Eso me da 2,4. Ojo, ojo, 2,4 es el divisor resistivo. Es entre la pata media del potenciómetro y el extremo del potenciómetro. O sea, es entre dos puntos, entre el medio y el extremo. ¿De acuerdo? Respecto de masa, es un circuito en serie, tengo 2,4, le tendría que agregar los 0,2 y tendría 2,6 entre este punto y este punto. Pero bien, ya tengo de este lado 5 volt, de este lado 2,4, 2,6 es más de 0,7. Entonces, lo primero que deduzco es que no está en zona de corte. Ahora, no sé si está conduciendo o está saturando. El mismo razonamiento de antes, necesitamos calcular la corriente máxima que podría calcular, que podría pasar por el colector, y va a estar delimitada por esta resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, IC2, la corriente del colector 2 máxima. Nos paramos en la resistencia. 5 volt en total, menos 0,2 que caería acá si estuviera saturado, menos 1,5 que cae en el LED, dividido 470 ohms, no le pongan la letra K, son 470 ohms, eso nos daría 0,007 amper. ¿Está bien? Porque ven que acá no hay un K ohms. Entonces, al dividir por la unidad de ohms, nos da la unidad de amper, que si lo convertimos son 7 miliamperes. ¿Está bien? 7 miliamperes permitirían prender al LED, no al máximo, pero estaría prendido, y esa sería la máxima corriente. Igual que antes, ahora calculemos la corriente que pasaría por la base del transistor 2, en base a la resistencia que está en la base. Las corrientes la limita la resistencia de base. Entonces nos paramos acá, y ojo que esta es la parte que más les cuesta. Hay todo un circuito en serie que comienza por este punto, pasa por la resistencia, pasa por el potenciómetro, pasa por el transistor 1, hasta llegar a masa. O sea, ustedes acá dibujaran corrientes, tendría este sentido de circulación. Entonces, ¿qué voltaje va a caer acá en un circuito en serie? Tengo que ir restando. Del total de los 5 volt, resto 0,7, que es entre base y emisor del transistor. Resto los 2,4 que me dio sobre esa resistencia de 5K del potenciómetro y resto 0,2 del transistor 1. ¿De acuerdo? Dividido los 100K que tiene la resistencia. Eso me da 0,017 mA o 17 microamperes. Bien, con esta corriente de base puedo calcular la corriente de colector multiplicando por la ganancia.
0,017 mA por 200 es 3,4 mA. 3,4 mA es menos que los 7 que necesita para estar totalmente saturado. ¿De acuerdo? 3,4 es menos que 7, por lo tanto el transistor 2 está en un punto Q de la recta, no está saturando. Y entonces podemos decir que el LED con 3 mA está apenas prendido. ¿De acuerdo? Potenciómetro en el punto B con sombra, el transistor 2 está en una zona intermedia entre corte y saturación. Está dejando pasar 3,4 mA. Bueno, potenciómetro en el punto C es acá abajo. Acá ya no hay divisor resistivo. Calculamos directamente la corriente de base. Con la misma fórmula de antes. Partimos de los 5 volts. Le restamos los 0,7 que me toma base emisor. Restamos los 0,2 de este transistor porque estaría conectado en este punto. Dividido los 100K de la resistencia, me da 0,041 mA. Multiplicado por 200 me da 8,2 mA, que es más de los 7 que necesita. Por lo tanto, con el potenciómetro en C, el transistor 2 está saturando y el LED está prendido a lo máximo que puede prender en este circuito. Bien, esa es la tabla que tendrían que haber hecho, estas son todas las cuentas que tendrían que haber hecho. En el punto 2, ¿está bien? Se les pide que se agregue un motor de corriente continua de 3,5 volts y que prenda cuando haya luz. Yo no puedo agregar otra LDR, no puedo agregar justamente el LDR, ya está. Lo que me está diciendo es agregue lo que haga falta. No me está diciendo haga otro circuito totalmente separado, no. A este circuito agregue lo que haga falta. Y lo que agregue no tiene que modificar el funcionamiento del circuito original. ¿Está bien? Si yo quiero que el motor prenda cuando haya luz, necesito un lugar que tenga voltaje cuando haya luz para conectar el tip y para conectar, si hiciera falta, el regulador y el motor. Por ahora no hay otro circuito para prender el motor. Hay otros, no hemos visto otros. Por lo tanto, necesito que algo tenga luz cuando tenga voltaje, cuando tenga luz. ¿De acuerdo? Bien, en el circuito original, cuando yo tengo luz, este transistor está en zona de corte y acá tengo 5 volts. Justamente en sombra, este satura. Con luz está en zona de corte. Entonces, este punto, el colector del transistor 1, es el punto donde me conviene conectar mi circuito para comandar el motor. Entonces, de este punto voy a sacar el tip. El tip, recuerden, y sobre todo si van a usar Lightwire, que es un par Darlington, tienen que poner 2 transistores. Acá tengo una fuente de 5 volts, ¿de acuerdo? Acá voy a tener prácticamente 5 volts, si este está en zona de corte. Este me va a quitar 1,4, y o sea que acá voy a tener 3,6. Si el motor era de 3,5 y le mando 3,6, no hay ningún problema y va directo. No necesito agregar un regulador. Porque si yo agregara un regulador, imagínense que existiera regulador de 3,5 o un regulador de 3. Necesito a la entrada del regulador 2 volts más por lo menos. Necesitaría 5. Y mi fuente es de 5 y ya estoy perdiendo 1,4K. O sea que en este ejemplo no necesito regulador, pongo el motor y pongo el diodo. Cuando acá haya voltaje, acá el motor va a prender, ¿está bien? Y cuando acá no haya voltaje, el motor se va a apagar. Bien, en el tercer punto piden agregar
agregar, no otro LDR, agregar otro transistor, no aprovecharse de alguno de los que ya está, sino agregar otro, y un LED que se prenda cuando haya sombra, o sea, ahora es al revés, tiene que prender cuando hay sombra, sin importar la posición del potenciómetro. ¿De acuerdo? Bien. Y obviamente no me tiene que cambiar todas las cuentas que ya hice. Yo podría agregar directamente un transistor NPN en este punto. Cuando hay sombra, acá tengo voltaje, saturo un transistor, ¿de acuerdo? Saturo un transistor y prendo un LED. El tema es que no tengo que modificar el circuito original. Si un LED necesita 10 mA, también por ahí voy a necesitar una corriente de base de 0,1, 0,05. Voy a tener que poner otra resistencia más en paralelo, también otra resistencia en serie con el otro transistor, con el TR3, y tengo que hacer la cuenta exacta de que la resistencia sea lo más grande posible, porque si esa resistencia es muy baja, me está afectando al circuito. Esto tiene 20K. Si le pongo en paralelo otra resistencia de 20K, ya la estoy convirtiendo en una de 10. Estoy cambiando el divisor resistivo principal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo más fácil como opción? En vez de agregar un transistor NPN, agrego un transistor PNP exactamente como el que está acá, porque fíjense, este transistor prende en sombra. Si estoy en el punto C, prende en sombra. Entonces agrego otro conectado exactamente igual, ¿ven? Lo agrego acá, PNP, está en emisor común, los mismos valores, la resistencia, pero lo pongo directamente del colector, no dependiendo del potenciómetro. ¿De acuerdo? Si agrego, debería volver a hacer las cuentas, ¿de acuerdo? Para que el transistor sature, pero me estoy aprovechando que las cuentas ya las hice. Acá en vez de 470 le podría poner 330, ¿de acuerdo? Para que este LED tenga 10 mA. Esto por ahí me da una resistencia, imagínense, de 47K. Pero bueno, yo hice un copia y pegue y simplemente cambié la conexión acá. ¿De acuerdo? Es como la solución más simple, más obvia, porque justamente este transistor prende si el potenciómetro está en C y hay sombra. Bueno, vamos a ver el iWire, que la forma de resolver el parcial no era con el iWire, pero vamos a ver si funciona o no. Si yo estoy imagínense, potenciómetro lo dejo en A. Estoy acá con un voltaje, ¿está bien? En este punto, a ver si me lo muestra. Bueno, en este transistor, en este momento, vamos a hacerlo ahí. ¿Ven? El transistor me está dejando, ven que acá está verde, el transistor está saturado y me está dejando pasar una corriente, y si estoy en sombra, está en zona de corte, no deja pasar corriente. Ven que ahí me marcó los 5 volts. Bien, los 5 volts, este transistor y el LED no va a prender, esté donde esté el potenciómetro, ¿de acuerdo? En cualquier posición. Si estoy en luz, ahí ya estoy conduciendo, ¿de acuerdo? Entonces, con el potenciómetro en A, este está en zona de corte, el LED está apagado, con el C está saturado y prendido, y fíjense que al medio el LED prende menos, ¿ven? Al tope prende menos y se va a zona de corte. El punto 2 del motor, ahí vean el motor, acá lo voy a poner con luz, ¿está bien? Está saturado, este LED prende, pero acá no tiene voltaje suficiente, el motor está apagado. En sombra, esto está en zona de corte, tiene prácticamente los 5 volts y el motor está girando. ¿De acuerdo?
Y en el último punto, el LED. Ven, acá estoy con... Esto no me importa, ven, yo lo pongo en cualquier lado. Acá tengo luz, el transistor prendió, sombra, el transistor se apagó. Si estuviera esto en la posición C, ven que funcionaría igual, los dos juntos. ¿Estamos? Bueno, así se resolvía el ejercicio del parcial. Eh, bueno, por favor repasen todo para estar seguros de poder hacer correctamente el recuperatorio.